Ok, amigos, muy buenas tardes. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Natalie Gemio y soy parte del equipo organizador de lo que es el GDG Alto, ¿no? Y ahora estamos con esta transmisión, que es obviamente, como lo ven en el título, el Road to the Fest, ¿no? Es una fecha previa en la que hacemos como charlas pequeñas para encaminarnos a lo que es el evento principal, que va a ser el de Fest el Alto, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestro primer speaker, que es Alan Álvarez. Alan Álvarez es un desarrollador autodidacta full stack móvil híbrido, amante de los conceptos semifuturistas, cyberpunk y la comida. Entonces, por favor, si me lo pueden subir a Alan. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alan. No sé si nos puedes describir un poquito de tu trayectoria en esto del desarrollo o a qué te dedicas y esas cosas, ¿no? Sí, tal como dijiste, he iniciado más que todo como autodidacta, inicialmente como freelance. He ido pasando a trabajar ya con diferentes clientes, tanto dentro y fuera del país, también en entidades tanto del Estado como privadas. Y bueno, sí, más que todo, como tú dijiste, me gusta aprender ¿no? De modo autodidacta. He ido aprendiendo tanto backend, móvil híbrido, frontend, de ese modo. Oh, ya, súper, súper, muy bien. Entonces, bueno, no te quito más tiempo. Vamos a empezar con tu charlita, ¿ya? Listo, gracias Natalie. Muy Ok, bien. voy a compartir mi pantalla. Bien, eh, se ve, ¿no ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, tal como Natalie decía, me he dedicado a aprender de modo autodidacta diferentes áreas. Esta es una de ellas que, bueno, he iniciado alrededor del año 2018, pero ha sido muy intermitente el paso. Y bueno, voy a presentarles ahora, digamos, una versión condensada de lo que he ido aprendiendo y en un nivel introductorio, fácil de entender, pero también vamos a ver lo que son ¿no? Diferentes herramientas de software. Inicialmente vamos a ver lo que son usos y aplicaciones, conceptos, además de las herramientas que les mencionaba, unas apariciones en la cultura pop, ¿no? Como material adicional. Bien, iniciando con lo que son los usos y aplicaciones de la computación cuántica, estos pueden dividirse en dos, dependiendo cómo las computadoras cuánticas son construidas y cómo manipulan los qubits. Vamos a hablar de los qubits más adelante, no se preocupen, pero inicialmente vamos a ver los usos de las computadoras cuánticas universales o análogas. Eh, Valga la aclaración, estos usos y aplicaciones son los que se conocen hasta este punto, porque aunque la computación cuántica ya tiene sus décadas, es relativamente joven y entonces es posible que a futuro hayan más aplicaciones, usos, ¿no? Estos podrían ser la simulación de sistemas cuánticos, o perdón, la simulación de sistemas físicos, materiales, criptografía cuántica, telecomunicaciones por teletransportación de estados cuánticos, optimización de búsqueda en bases de datos no ordenadas, factorización de números grandes y también tiene aplicaciones en lo que es Machine Learning. Bueno, acerca del primero, simulación de estados físicos, la computación cuántica nos permitiría simular materia a nivel molecular o atómico incluso. Y bueno, estas simulaciones, si las intentamos con computación clásica, con computadoras clásicas, incluso con supercomputadoras, eh, pueden ser excedidas por este tipo de simulaciones, ¿no? Su capacidad de cómputo puede ser excedida. ¿En dónde se podría aplicar? Por ejemplo, podría ser en el área de la medicina, al simular, digamos, proteínas, cómo se comportan o cómo reaccionan para poder crear mejores medicamentos, o en la ingeniería de materiales, por si es necesario probar una cerámica o un polímero nuevo, teórico, que no ha sido creado todavía en laboratorio, entonces nos permitiría simularlo, ¿no? Antes de crearlo. Estas simulaciones, ¿para qué nos podrían servir? Nos podrían ahorrar tiempo, dinero, porque estaríamos probando el material antes de crearlo y también antes de crear pruebas, ¿no? De crear laboratorios, todo el material necesario para realizar las pruebas en el mundo físico, ¿no? En nuestro mundo físico. A futuro es prometedor para lo que serían los gemelos digitales, perdón, que vendrían a ser representaciones, ¿no? En tercera dimensión de
ciertos materiales, ciertos artefactos, entonces se serviría bien de lo que es la computación cuántica. Pasando a lo que es la criptografía cuántica, a pesar de que este concepto no utiliza exactamente la computación cuántica como tal, más bien utiliza principios de mecánica cuántica, en teoría nos permitiría ¿no? Crear sistemas de distribución de clave de cifrado inhackeables, ¿no? Entre comillas, inhackeables. Nos permitiría también utilizar algoritmos que ya tienen su tiempo, por ejemplo, el BB84, que es un algoritmo para compartir claves de cifrado, que ya ha sido creado en 1984, de ahí el número, y las letras son las iniciales de sus creadores, ¿no? Eh, el algoritmo BB84 es fácil, es sencillo en su funcionamiento, pero es un poquito complejo de explicar, pero si gustan, lo puedo ¿no? hacer el intento al final de la presentación. Y bueno, después está lo que es telecomunicaciones por teletransportación de estados cuánticos. El nombre puede sonar a una película de sci-fi trucho, un poco exagerado, pero sí es cercano a la realidad, ¿no? ¿En qué consistiría esto? Bueno, hablando de los qubits y de una propiedad que también vamos a hablar en unos minutos, que es el entrelazamiento, podríamos definirla como dos puntos separados universalmente, en teoría, separados uno en un punto del universo, otro en otro punto del universo, y si le aplicamos cambios a uno, se replicaría simultáneamente en el otro, sin importar la distancia. Estos puntos son obviamente los qubits y esta propiedad es el entrelazamiento. Han habido experimentos exitosos de holandeses, pero a distancias que son microscópicas todavía, ¿no? Y bueno, escuché en algún momento que los chinos intentaban, ¿no? Iban a intentar hacer algo similar llevando uno de los qubits a una estación en órbita. Obviamente es algo muy, muy, muy complejo, pero en algún momento yo creo que algo similar podría darse, ¿no? Eh, la gente puede encontrar más de esto googleando y buscando estos términos, ¿no? Internet cuántica. ¿Por qué? Porque los medios especializados lo han hecho popular de este modo, ¿no? Han utilizado estos términos y para crear un montón de contenido en Internet y que lo explica de diferentes maneras. Otra aplicación sería la optimización de búsqueda en bases de datos no ordenadas, que bueno, este problema podría representarse como que necesitamos encontrar una pelotita en una bolsa llena de pelotitas que pueda tener decenas de miles o tal vez millones de pelotitas y nosotros no podemos ver dentro de la bolsa, ¿no? Eh, este tipo de problema para la computación clásica es muy complejo, excede su capacidad de cómputo, según las pelotitas son muchas, pero haciendo uso del algoritmo de Grover en una computadora cuántica, esta búsqueda, digamos, reduce su duración, su tiempo de búsqueda a un tiempo aceptable, ¿no? A un tiempo que es la raíz de n, digamos, que es proporcional a la raíz de n, donde n son la cantidad de pelotitas. Mientras que con la computación clásica podría ser n por t, siendo t el tiempo que va a tomar verificar cada pelotita y otras personas lo representan como 2 elevado a n, ¿no? Que es un tiempo exponencial muy grande. Por si acaso, el algoritmo de Grover ha sido desarrollado por Love Grover, un científico indoamericano, en 1996. Está también la aplicación de factorización de números grandes. Eh, la factorización, como ustedes saben, es ¿no? Descomponer un número en sus factores primos. Podríamos decir del 15 que sus factores son 3 y 5. Bien, a medida que el número a factorizar es demasiado grande, es muy, muy difícil para una computadora clásica poder obtener sus factores primos. Y es en eso en lo que basan su seguridad algoritmos de cifrado como RSA y la criptografía de curva elíptica. Por ejemplo, en el caso del RSA sí es obtener los factores primos de un número grande y mientras que en la criptografía de curva elíptica es encontrar un logaritmo de un número dado otro número que está en una gráfica elíptica, ¿no? Ambos son vulnerables ante el algoritmo de Shor, desarrollado por Peter Shor, un profesor de matemáticas del MIT en 1994. Es por lo que se ha hecho, digamos, tristemente célebre, que, digamos, ya puede romper ese cifrado, ¿no? En un tiempo más aceptable. Con una computadora clásica podría tomar una cosa de décadas o más, tal vez, dependiendo de la longitud del número,
mientras que con una computadora cuántica, que es el uso de este algoritmo, podría estar en el orden de las semanas o días tal vez, ¿no? Dependiendo de la longitud del número. Otra aplicación vendría a ser la de Machine Learning. El Machine Learning es un campo de la inteligencia artificial, ¿no ve? Que nos permite crear modelos de aprendizaje automático, modelos que aprendan de los datos y bueno, para eso se utiliza o bueno, se puede utilizar este algoritmo que es el KNN, el K-Nearest Neighbors, pero ¿en dónde entra la computación cuántica? Se está trabajando para crear versiones cuánticas de este algoritmo que permitan crear modelos de aprendizaje más completos, más complejos y más grandes, lo que daría, ¿no?, mejores inteligencias artificiales. El otro tipo de aplicaciones, las adiabáticas, son más orientadas a resolver problemas de optimización, problemas como el vendedor viajero, que podría representarse en el caso, imagínense que ustedes son vendedores, tienen una X cantidad de productos que tienen que entregar en una Y cantidad de destinos a través de una Z cantidad de posibles vías, ¿no?, de posibles caminos. Entonces, a medida que estos factores X, Y y Z aumentan, eh, ya va dejando de ser computable a través, ¿no?, de computadoras clásicas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo no está hecho con computadoras cuánticas, pero me parece apropiado porque lo representa bien. Si no me equivoco, esto ha sido hecho con un algoritmo que ha sido utilizado por un script de Python. Ustedes pueden ver, ¿no?, la diferencia entre uno y otro antes y después de optimizar. Y sí, ¿no?, es un modo de verlo, ¿no? Otros problemas de optimización que podrían que podrían ser resueltos por las aplicaciones adiabáticas podrían ser optimización de carteras financieras, simulación de estados físicos, también, igual que la anterior, se ha utilizado para simular moléculas y químicos en el caso de fertilizantes. Para el control de tráfico aéreo, la gestión de operaciones de aerolíneas y aeropuertos, ¿no?, donde hay un montón de factores envueltos. Bien, ahora que sabemos cómo se podrían utilizar, vamos a pasar a ver conceptos, tanto de lógica como de hardware, a través de estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la computación cuántica? ¿Qué es un qubit? ¿Cómo funciona una computadora cuántica? ¿Qué son las compuertas y circuitos cuánticos? Y bien, vamos a empezar con lo que es la computación cuántica, que es, les voy a mostrar estos dos conceptos. Uno dice que es el área de estudio enfocada en el desarrollo de tecnologías de computación, pero basadas en principios de física cuántica, específicamente mecánica cuántica. Y otro que es un concepto oficial de Amazon Web Services, está en uno de sus sitios oficiales, en brackets, si no me equivoco. Dice, la computación cuántica es un campo multidisciplinario que aúna aspectos de ciencias de la computación, física y matemáticas, y utiliza mecánicas cuánticas para resolver problemas complejos más rápido que las computadoras clásicas. Bien. ¿Qué es un qubit? Un qubit es la unidad fundamental de la computación cuántica, así como los bits son, ¿no?, en la computación clásica. Físicamente un qubit podría ser un átomo de nitrógeno atrapado en un diamante, en cristales. Podría ser un fotón polarizado o en el caso de IBM podrían ser spins de electrones que son manipulados en circuitos superconductores. Los qubits tienen dos propiedades que no tienen los bits. Uno es el de superposición, que es casi el que le da los superpoderes, entre comillas, a las computadoras cuánticas, que vendría a funcionar como un tercer estado. Mientras que un bit tiene estados 0 y 1, un qubit tiene 0, 1 y superposición. ¿Y a qué hace referencia superposición? Para efectos prácticos podemos decir que es 0 y 1 al mismo tiempo. Después está lo que es el entrelazamiento. El entrelazamiento es una correlación entre dos o más qubits, es lo que les mencionaba antes, ¿no? Cualquier cambio que se le haga a un qubit sucede simultáneamente en los otros qubits entrelazados. Perdón. Bien, la esfera de Bloch. Podemos ver dos gráficos aquí arriba a la izquierda. Estos gráficos son esferas de Bloch, son diagramas desarrollados por un físico suizo, Felix Bloch, para representar, ¿no?, qubits en ciertas operaciones. Y bueno,
¿Cuál es la diferencia con los bits? Les voy a mostrar este pequeño ejemplo usando esta tabla. Podemos decir que un bit, como tiene dos estados, nos puede presentar dos combinaciones posibles, que es 0 y 1. Si son dos bits, las combinaciones se elevan a 4, ¿no? Sigue una fórmula de 2 elevado a 1. Podemos ver en el primer caso que las combinaciones serían 0 y posteriormente 1. En el caso de 2 qubits serían 0, 0, la combinación de los dos bits. Podría ser 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Pero secuencialmente. Si queremos representar cada uno de estos estados, va a ser necesario representar el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, secuencialmente, ¿no? La diferencia con un qubit. Para un qubit podríamos ver una tabla similar a esta, con la diferencia de que estos estados se representan simultáneamente, no se representan secuencialmente. Obtenemos el 0 y 1 en una sola medición. Estas otras 4 combinaciones simultáneamente también. Y así, ¿no? Y a medida que la cantidad de bits aumenta, digamos a 30, esta cantidad de representaciones crece pues exponencialmente, es casi abismal la diferencia, ¿no? Podemos obtener en el caso del 30 qubits alrededor de 1.000 millones de estados simultáneamente. Y bueno, acerca de los 30 qubits les voy a mostrar herramientas de software que tienen simuladores donde establecen un límite de 30 qubits, qubits teóricos, ¿no? Y bueno, eso es una cantidad muy, muy grande, pero aún así en la vida real IBM está pensando tener ¿no? Una computadora cuántica para el 2033 que tenga 100 millones de qubits. Es abismal, ¿no? Quién sabe, tal vez sea posible que pueda correr Crysis el juego, pero habrá que ver. Bien, ¿de qué está hecha una computadora cuántica? Para esto me voy a servir de esta pequeña animación. Les voy a ir explicando primero las partes, el hardware, digamos. Podemos ver inicialmente lo que es el refrigerador de dilución, perdón. Es un refrigerador que permite temperaturas cercanas al cero absoluto, 15 milikelvins. Para tener una idea, eso es mucho más frío que cualquier punto del universo. Podría ser el punto más frío del universo cuando está funcionando. Y bueno, al interior de esto, aunque no se ve aquí, hay dos cubiertas más, una para radiación y otra para señales electromagnéticas no deseadas. Y tal como ustedes pueden ver, hay conductos, ¿no? Conductos o tubos, lo que parecen tubos. Es básicamente los conductores por los que vamos a enviar las señales para manipular a los qubits al procesador que está abajo y también los conductores por los que va a subir la señal de regreso, ¿no? Se ven pequeñas cajitas aquí arriba y aquí abajo. Son amplificadores y hay otros tubos que son parte del sistema de refrigeración, ¿no? Ahora, dependiendo del fabricante, el procesador que está aquí abajo al medio, se va a hacer de diferentes modos, ¿no? Pero al fin y al cabo va a ser donde van a estar alojados los qubits, donde los vamos a manipular, donde los vamos a medir. Bien. ¿Qué son las compuertas y circuitos cuánticos? Bueno, antes de pasar a eso podemos recordar las compuertas lógicas de electrónica. Cada una funciona de acuerdo a las tablas lógicas o álgebra de Boole. En el caso de AND obtenemos un 1 si las dos entradas son 1, o NOT que invierte, ¿no? De 0 a 1 o 1 a 0, y así, ¿no? Del mismo modo tenemos las compuertas cuánticas y circuitos cuánticos. Un ejemplo de circuito cuántico es donde tenemos unos qubits sobre los que vamos a trabajar, un circuito en el que vamos a ir aplicando compuertas cuánticas, y está dividido en tres, ¿no? La primera etapa es inicialización, es una operación irreversible, quiere decir que el valor que tenía el qubit antes de la inicialización se pierde. Las puertas cuánticas, que es la etapa donde vamos a manipular el qubit a través de las compuertas cuánticas, y la etapa de medida, que es también irreversible. La etapa de las puertas cuánticas es reversible y la inicialización y medida son irreversibles. Bien, tenemos como en electrónica digital, diferentes compuertas. Está la compuerta de Hadamard, que, bueno, pone el qubit. Podemos inicializar el qubit en 0 o en 1, pero al aplicar la compuerta de Hadamard va a pasar a su estado de superposición. Esta es una compuerta NOT, similar a electrónica digital, va a cambiar el valor de un qubit de 0 a 1 o de 1 a 0. Tenemos un NOT controlado o un CNOT,
que va a modificar en este ejemplo el valor de 2 si es que el qubit 1 tiene un valor de 1. Es decir, si tiene un valor de 1 va a cambiar el valor de 2, si tiene 0 no va a cambiar. La compuerta de Toffoli, que es lo mismo, pero con 2 qubits de control. Si los 2 qubits de control son 1, el último cambia su valor. Y la compuerta swap, que permite cambiar los valores de un qubit con otro, y muchos más, ¿no? Se puede combinar todos estos para obtener compuertas personalizadas, ¿no? De acuerdo al problema que vayamos a tratar. Respecto a las herramientas necesarias para trabajar con la computación cuántica, antes de hablar del software, son las matemáticas. Las matemáticas necesarias para trabajar con la computación cuántica son álgebra de matrices, porque las compuertas que les he mostrado matemáticamente se representan como una multiplicación de matrices. Teoría de probabilidad básica, eh, que es más que todo por el comportamiento, ¿no? El behavior que tiene un qubit. Es probabilístico, no es determinista, entonces es necesario algo de probabilidad ahí. Y números complejos. Los números complejos, como ustedes se acuerdan, es un número natural acompañado de un número imaginario, donde el número imaginario es raíz de -1, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque hay operaciones en las que es necesario trabajar con raíces de números negativos. Ahora, acá valga la aclaración, no es necesario tener un conocimiento amplio, solamente con un conocimiento, digamos, universitario inicial, tendría que ser suficiente para empezar, ¿no? Con lo que es la computación cuántica. De herramientas de software podemos mencionar Q#, lenguaje de programación para el propósito de computación cuántica desarrollado por Microsoft. ¿Provee acceso a hardware real? No, eso quiere decir que solo trabaja con simuladores. Eh, Aquí podemos ver ¿no? Parte de su sintaxis. Es muy similar a C#. En el caso de un NOT, tenemos una X representado por una X. Aquí no se ve, pero en el caso de Hadamard es lo mismo, pero con una H. Es una sintaxis en ese sentido un poco similar a lo que vamos a ver con Cirq y con Qiskit. Pero sí, esto lo han querido hacer un poco similar a lo que es ¿no? C#. Es un lenguaje de alto nivel y enfocado a la integración con herramientas de desarrollo de Microsoft. Falta de otra palabra, tratan de venderte Azure para poder trabajar con Q#. Está Qiskit, que es la opción de IBM. No es un lenguaje, es una librería de Python. ¿Puede ofrecerte acceso a hardware real? Sí. Es decir, que puedes trabajar tanto con simuladores y en algún punto podrías tener la oportunidad de correr tu algoritmo o correr tu circuito en una computadora cuántica real. Es de código abierto, tiene funciones de visualización como estas. Al correr nuestro código nos podría mostrar gráficas como estas. Permite ejecutar algoritmos de computadoras cuánticas reales, eso es lo que les mencionaba, y aquí podemos ver parte de la sintaxis, ¿no? Aquí, por ejemplo, la puerta de Hadamard es representada por la H y el qubit sobre el que se va a aplicar, ¿no? Igual con la compuerta NOT, la medida, y es muy similar con esta otra opción que es de Google, Google Cirq. Es también una librería que puede utilizarse con Python. Ofrece acceso a hardware real. He visto en un principio que no, pero ahora la última vez que he revisado parece que están un poco más abiertos a esto. Es algo parece que va a continuar evolucionando. Es de código abierto. Permite a los usuarios definir y manipular circuitos a un nivel muy granular, lo que es muy útil para su investigación experimental. En vez de una visualización como la de Qiskit, nos ofrece una visualización de este tipo, de los circuitos en la terminal, digamos. Y bueno, aquí podemos ver su sintaxis, ¿no? Les voy a mostrar un pequeño ejemplo funcional sobre Cirq, pero en unos minutos. Una pequeña mención a un latinoamericano muy destacado en este campo, es el doctor Salvador Elías Venegas Andraca, un profesor de ciencias de computación en el Tecnológico de Monterrey, científico, consultor. Eh, Hay varios representantes latinoamericanos, podría ser Juan Pablo Paz en Argentina, Iván Oliveira en Brasil, pero quería mencionar al doctor Venegas porque he conocido su trabajo, en parte gracias a contenido audiovisual que él ha compartido en su momento y he podido aprender también gracias a eso, ¿no? Muy prolífico con su trabajo. Bien, antes de pasar a las menciones de la cultura popular, quisiera mostrarles el código funcional. Denme un segundo.
Ok, ya. Aquí tenemos un circuito, o perdón, sí, es básicamente un código que representa un circuito hecho en Circ. Es muy sencillo, creamos dos qubits, creamos un circuito, vamos a instanciar un circuito dentro del cual vamos a aplicar la compuerta de Hadamard, como les decía, H, y el qubit sobre el que se va a aplicar, una compuerta NOT, o bueno, NOT controlado, tomando el qubit de control 1 y se va a aplicar sobre el qubit 2, ¿no? De acuerdo a lo que les indicaba. Si el qubit 1 tiene un valor de 1, el valor de 2 va a cambiar. Y se realizan dos medidas, ¿no? Este es un modo clásico de poner a dos qubits en estado de entrelazamiento. Y bueno, vamos a correr ¿no? El circuito, que ya está acá, creo. Sí, ya está acá. Estoy utilizando este Spider que viene en Anaconda, pero no debería haber ningún problema para correr este circuito en Visual Studio o cualquier otro editor, ¿no? Bien, tenemos una representación similar a lo que les he mostrado con gráficas, esta vez en la ventana de comandos o en la terminal. Y bueno, hemos aplicado la compuerta de Hadamard, una compuerta CNOT controlada, y los resultados de la medición nos ofrecen estos resultados, ¿no? Aquí valga la aclaración, hemos corrido este circuito 10 veces a través de este método RON, que lo aplicamos sobre el simulador. Colocamos el circuito que hemos creado como un parámetro y la cantidad de repeticiones como el segundo parámetro. Se ha repetido 10 veces este experimento y podemos ver que en los 10 intentos, tanto para el primer qubit y para el segundo, se presentan los mismos valores. ¿Eso por qué sucede? Porque estamos hablando del entrelazamiento, ¿no? Cuando están entrelazados, ambos estados se replican, es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos acá el modo de cómo ponerlos en entrelazamiento y sí, ¿no? Podemos ver más adelante tal vez algún modo de que pueda compartirles este y otros ejemplos, tanto de QSharp, de Circ y Qiskit, más que todo de Circ. Ok, bien. Acerca de menciones en la cultura popular, quería mostrarles unos ejemplos donde se ha visto tanto en series, en televisión, la presencia de la computación cuántica, pero tal vez el tiempo no me alcance. Todo se reprodujo. Ya. Les voy a dejar este acceso. Mientras tanto, pueden escanearlo o pueden sacarle una captura. Les va a llevar a material adicional donde van a poder ver estas referencias y al mismo tiempo repasar, ¿no? Los conceptos que hemos visto. Eso básicamente. Muchas gracias, Natalie. Sí, ahora sí. Muy bien, Alan. Muchas gracias por tu magnífica exposición. Yo quisiera preguntarte si, digamos, estás trabajando un poco con esto de lo que es, bueno, lo que acabas de explicar, ¿no? Ahorita actualmente trabajando. Bien, actualmente todavía estoy en la etapa, digamos, podríamos decirle investigación, porque no hay un material definido como tal. Es más, ni siquiera hay. Hasta donde sé, hay solo un par de universidades donde no se toma ni siquiera como una materia, sino como parte de diferentes materias. Entonces, sí, estoy todavía en una etapa de investigación, de aplicación, en diferentes plataformas, tanto de Circ como de IBM, que ofrecen diferentes herramientas donde se pueden hacer pruebas. Pero a futuro sí tenía pensado aplicar tal vez un poco del conocimiento a la parte ¿no? De las telecomunicaciones que mencionaba. No, ya, súper. Muy bien. Bueno, con esto habríamos cerrado tu... Ah, no, espera, tengo aquí una pregunta en los comentarios. Ujú. Am, aquí dice, es para la programación cuántica, siempre se usa Circuit. Eh, Perdón. Son tres opciones separadas en realidad. Se podrían utilizar las tres. QSharp, que es un lenguaje perdón, sí podría decírsele programación cuántica, desarrollado por Microsoft. Podría utilizarse como segunda opción el IBM Qiskit, que es librería que se puede trabajar con Python. Y la otra opción que es muy prometedora también a futuro porque tiene el apoyo de Google, que es Google Circ, ¿no? Que es también una librería que se puede trabajar a través de Python.
Oh, ya, súper, muy bien. Espero que la pregunta haya sido respondida, o bueno, que se haya entendido. Y aquí tenemos otra, de Guillermo David Paredes Torres. Muy interesante la charla. ¿Cuál sería el punto de partida o algún libro que recomiendes para introducirse a este tema? Yo creo que cualquier libro universitario de nivel inicial relacionado a los tres campos de matemáticas que les he mencionado, por ejemplo, álgebra de matrices, otro, teoría de probabilidad básico, a nivel básico, y números complejos. Yo creo que con esos tres conocimientos ya el resto sería mucho más fácil, incluyendo las herramientas de software. Claro, sería lindo tener ¿no? Una cierta práctica con lo que es Python o C Sharp para probar alguna de las tres herramientas también que les he mencionado. Súper. Igual espero que, bueno, las personas que nos están viendo puedan empezar un poco con este camino, ya que la verdad es muy interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado cositas así. Entonces, bueno, Alan, muchas gracias por habernos dado tu charlita. Ujú. Y bueno, te vamos a esperar el 8 de diciembre en el DFS en el Alto, ¿ya? ¿Suena bien? Listo, entonces, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y también gracias a los chicos del GDG. Han sido muy amables todos. Está bien, gracias. Y ya, ahora...